Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 10 de la mañana de hoy, 27 de agosto del 2024. El número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Carlos Romero, un amigo de la casa, un amigo de la Visión Radio. Conversaremos sobre el tema de sobre la izquierda latinoamericana y el caso Venezuela. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. A tus completas órdenes. Muchas gracias, vale. Encantado de tenerte una vez más aquí en Diálogo Internacional. Así. Carlos, realmente el tema de la izquierda, o como dicen los españoles, las izquierdas, que nunca he entendido el por qué el plural, las izquierdas y las derechas en todo caso. Tema de la izquierda a nivel latinoamericano se ha complicado mucho, sobre todo con la situación que está viviendo hoy Venezuela. Pero uno de los países que más ha estado comprometido en ese cambio de esa visión ha sido Chile, a través del gobierno de izquierda del presidente Boric. Sin embargo, hay otras izquierdas en Latinoamérica que, por un lado, continúan en la misma posición y otros que quieren parecer que no. Vamos a comenzar por lo siguiente. Carlos, ¿cómo ha evolucionado el concepto de izquierda en América Latina en las últimas décadas, si es que ha tenido un poco de evolución? Bueno, primero en principal vamos a buscar en la historia el desarrollo del concepto de izquierda en América Latina. Recordemos que a principios del siglo XX hubo un debate en Europa muy importante sobre qué es ser de izquierda entre los bolcheviques y todos los amigos de la Unión Soviética, que a partir del año 17 tomaron el poder en lo que ya se llamó la Unión Soviética, y un sector mucho más heterogéneo que iba desde un radicalismo más grande que el propio bolchevique, y por el otro lado, por el otro extremo, personas de izquierda que fueron denominadas reformistas, en el sentido en que aceptaban la vida democrática, la vida parlamentaria, e inclusive en el año 12, cada uno de ellos, de esos partidos socialistas, apoyaron a sus países que estaban en la Primera Guerra Mundial, cosa que el Partido Bolchevique y la Unión Soviética no aceptó. Entonces, el debate sobre qué es ser de izquierda es un debate mundial, pero que se refleja también en América Latina a partir de ese momento. ¿Y cuáles son los elementos principales para observar la génesis del debate sobre las izquierdas en América Latina? Y luego veremos en Venezuela. Tres cosas importantes. Primero, que a partir de la década de los 20, del siglo XX, se desarrollaron en América Latina partidos que de una manera u otra podemos denominar reformistas, es decir, que jugaban a la vida democrática, que no tenían como norte la violencia, sino que se especificaban en partidos legales que por la lucha de masas y por la lucha obrera sindical iban a conseguir el poder. Y por otro lado, el partido de inspiración comunista, partidos comunistas, que de una manera u otra tenían una concepción distinta, revolucionaria, violenta, de oponerse a lo que ellos denominaban elementos de la burguesía, y enfatizando, por un lado, el apoyo a la Unión Soviética y por otro lado, la clase obrera como instrumento fundamental de la vida política. Ese debate en América Latina repercutió en Venezuela tardíamente, como todo lo que ha pasado en política en Venezuela tardíamente. Pero ya en la década de los 30 se puede ver claramente la formación de dos núcleos. El núcleo de la izquierda radical, representada por el Partido Comunista de Venezuela, fundado en el año 31, y los brotes reformistas, encabezados por ARRI, que luego fue Acción Democrática, y liderizado por Rómulo Betancourt. Entonces, a partir de la década de los 30, se desarrolla
un debate muy importante entre los reformistas y la izquierda, pero la izquierda estaba monopolizada por el Partido Comunista. Pero en la década de los 50 y sobre todo en la década de los 60, la izquierda venezolana es mucho más compleja. Primero, que hay una decisión en la Acción Democrática, el partido que venía de Hardy, que venía en el transcurso de todos esos años, reformista, y con la salida de Raúl Ramos Jiménez y su grupo de Acción Democrática, y más tarde la salida de Luis Beltrán Prieto Figueroa y Jesús Pagalarraga. Pero previamente también la salida del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que venía de Acción Democrática. Y en el Partido Comunista hay un grupo que se niega a seguir en la lucha armada, que había sido bandera del Partido Comunista a partir del año 62, y también monta tienda aparte. Y entonces todos esos grupos se radicalizan y se enfrentan a los llamados partidos reformistas, es decir, Acción Democrática, el MEP, el PDB, etcétera, etcétera, que de una manera u otra siguieron por la ruta democrática siendo de izquierda. Entonces, ese es el cuadro que se consigue para 1970 aproximadamente. Pero también el MIR, cuando se divide porque hay un sector que quiere volver a la lucha legal y un sector que se niega a ir a la lucha legal y quiere continuar la lucha en las montañas y en las ciudades, es muy importante, se forma la Liga Socialista. Y la izquierda actual que está con el partido PSUV, con el gobierno, no puede ser separada de lo que fue la Liga Socialista como instrumento político e ideológico, mucho más radical que el propio MIR en su momento. Entonces, tenemos por un lado la Liga Socialista, tenemos por otro lado, dentro del Partido Comunista de Venezuela, el llamado dublismo, que también se negó a cancelar la lucha armada y fundaron el Partido de la Revolución Venezolana. Y inclusive en COPEI, el Partido Social Cristiano COPEI, hubo una decisión de izquierda llamada en ese momento Izquierda Cristiana, liderizada por una persona extraordinaria que fue Rafael Iribarren, que también engrosó la izquierda junto con los partidos que ya habían desarrollado política en la década de los 60, por la vía legal, como dije anteriormente, el MEP, el PRIM, después conocido como PRN, y que de una manera u otra disputaron la titularidad de la izquierda. Entonces, cuando llega el presidente Chávez al poder, es apoyado por varios partidos que vienen de estas decisiones. Y el contrasentido es que a Chávez lo apoyaron sectores reformistas y sectores radicales, pero pareciera que los sectores radicales han tenido mayor presencia en la alianza que ha apoyado todo este proceso de hace 25 años. Sí, hay varias dudas que tengo desde hace mucho tiempo, Carlos, que tienen que ver con básicamente con la democracia en América Latina y por supuesto con temas ideológicos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Latinoamérica que hay varias izquierdas, suponiendo lo que, porque en Chile no se puede decir que ha habido después de la dictadura de Pinochet, este, una izquierda ultra radical, ni nada de eso, no, más bien democrática. Es que la izquierda, ese es el camino de la izquierda en América Latina, es más democrática o pudiera ser más democrática que la derecha. Bueno, recordemos que en el gobierno de Salvador Allende uno de sus grandes problemas, quizás el mayor problema fue que no pudo unir a los sectores radicales que lo apoyaban con los sectores reformistas. Y eso llevó entonces a un gran antagonismo, no solamente en el Partido Socialista, que era un partido tradicionalmente reformista desde comienzos del siglo XX, sino también en el propio MIR chileno, donde hubo también dificultades con el Partido Socialista y dentro del movimiento de izquierda revolucionaria de Chile sobre cuál era el mejor camino. Recordemos que el presidente Allende llegó al Palacio de la Moneda por la vía electoral, fue el primer presidente de izquierda que llegó por la vía electoral. Ya había una experiencia en México con la Revolución Mexicana, pero desde el punto de vista estrictamente electoral, Salvador Allende fue el primero, pero al llegar al poder tuvo grandes contradicciones, inclusive un sector de la democracia cristiana llamado el MAPU,
uno de cuyos líderes era el ex canciller, ahorita no recuerdo el nombre, Geraldo Muñoz y José Miguel Insulza, todos esos entonces jóvenes estaban en el MAPU y luego se integraron al Partido Socialista. Entonces la historia de la izquierda en América Latina, que es lo que me interesa enfatizar, es una historia, tomo prestado de los españoles el término, que nos deriva hacia las izquierdas. Es decir, no hay un modelo de izquierda en América Latina, sino varias izquierdas, producto precisamente del gran debate ideológico que se inició en el siglo XIX, que todavía es un debate importante y que lo vemos ahora con la situación del país, en donde hay diferentes movimientos de izquierda, diferentes personalidades de izquierda que se están oponiendo a lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas semanas. Entonces hay una especie de repunte, entre otras cosas porque ser de izquierda en América Latina era considerado automáticamente apoyar a Chávez. Y yo recuerdo que cuando Chávez llega al poder y antes inclusive, ya había algunas diferencias y algunas limitaciones, porque él venía del mundo militar, porque estaba apoyado por los sectores más radicales de la izquierda venezolana. Los sectores reformistas que lo apoyaron salieron rápidamente del poder. Ya al año ya no había representantes de sectores reformistas. Entonces, y todo lo que ha pasado en los últimos meses han venido, de cierta manera, reestructurando el debate sobre las izquierdas en América Latina y en Venezuela, o por Venezuela. Claro, claro. Es Porque, decir, permíteme agregar lo por siguiente, supuesto. porque se creía que automáticamente los sectores de izquierda de América Latina iban a apoyar todo el desarrollo político que se ha dado en Venezuela en las últimas semanas. Y ha habido, a mi modo de ver, una, digamos, limitación o un eco distinto, determinando que las solidaridades no son automáticas en la política. Entonces, es interesante ver cómo sectores de izquierda y gobiernos orientados por presidentes de izquierda que se suponía iban a apoyar a la situación venezolana, tienen más bien un desacato y Claro. tienen una visión a distancia sobre lo que está pasando en el país. Sí, efectivamente. Hay varias cosas, por ejemplo, revisando información este fin de semana sobre el tema, encontré que muchos intelectuales incluyen dentro de la izquierda a personas como Cristina Fernández. Peronismo es una cosa absolutamente distinta a lo que se puede llamar izquierda. E incluso el caso de Evo Morales y Rafael Correa, que es difícil decir, bueno, izquierda, se les ha puesto como una especie de paraguas encima que tenía que ver con la solidaridad con Cuba y con esos movimientos reformistas, pero que nunca llegaron a más de ahí. Incluso en el caso de Venezuela es más complicado cuando ves que el mismo Partido Comunista es opositor del régimen de Nicolás Maduro. Hay una gran confusión y yo me preguntaba ayer cómo es que el estado de bienestar de una sociedad termina siendo propiedad, por ejemplo, de la izquierda, del Partido Comunista, lo que sea, o del Partido Socialista Unido, o de las experiencias que hemos tenido hasta ahora en América Latina y el Caribe nos dice que no. Es el caso cubano, por ejemplo. Y ahí estado de bienestar no existe. Ahí existe simplemente hambre, miseria, pobreza, desigualdad. Mientras la nomenclatura, como le decían los rusos, en la época de la Unión Soviética, la nomenclatura está muy bien, ¿no? Terminan siendo, pues, vulgares autoritarios, pues, que quieren mantenerse en el poder por el poder mismo, pero no por otra cosa. Y lo mismo de alguna manera toca a la derecha. ¿Quién le dijo que la gestión de un gobierno de derechas está fundamentalmente inclinada o enfocada hacia la eliminación de muchas funciones del Estado, y dejar en libertad a todos aquellos que quisieran tener iniciativas? Hay un poco de confusión en todo eso que nos gustaría que nos aclararas.
Bueno, primero lo que está en juego es la vida democrática. Mm. Y estas corrientes de ultraderecha y de ultraizquierda, en principio, no respetan la vida democrática. No respetan las elecciones, no respetan la cohabitación, no respetan la libertad de expresión, etcétera. Y generalmente terminan siendo experiencias autoritarias, repito, tanto en la derecha como en la izquierda. Porque lo que está en juego, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general, es el tema del centro político. Es decir, las grandes corrientes políticas e ideológicas que de una manera u otra presentaron un temario, una agenda de carácter democrática y de carácter centrista. Las grandes corrientes como la socialdemocracia, como el socialcristianismo. ¿Aló? ¿Aló? No te estoy escuchando. Eh, no te estoy escuchando absolutamente nada. Se perdió. Eh, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ok, bueno, decía que es un fenómeno mundial, porque desde el siglo XIX ha habido un debate sobre qué pertinencia tienen los países de implantar la vida democrática. Y hay dos visiones, la visión optimista, que partidos de centro que tomen lo mejor de la experiencia socialista y lo mejor de la experiencia liberal, gobiernen, y nosotros conocemos grandes corrientes, la socialdemocracia y la social cristiana y la del Partido Radical, radical en el sentido noble de la palabra, no en el sentido de radicalismo, que de una manera u otra están perdiendo fuerza en el mundo. Y en América Latina es una cosa curiosa. Los gobiernos de izquierda cada día son más liberales y los gobiernos liberales son cada día menos de izquierda. Y ahora han inventado una palabra que es un paraguas, como decías tú, el progresismo. Es decir, no, es un presidente progresista. Y bueno, yo tengo dificultades para definir, por ejemplo, la experiencia de Kirchner y de Mm, la señora Kirchner, claro, claro. decirle que son progresistas. Son gobiernos de centro, son gobiernos de centro, pero que tampoco tienen una visión de transformación total de la sociedad, que es precisamente uno de los elementos fundamentales de la izquierda radical, que es cambiar las estructuras del Estado, cambiar las estructuras de la sociedad y eh, controlar la vida política del país. Y eso es lo que en este momento hace difícil que haya un apoyo total de la izquierda de América Latina y el llamado progresismo a la experiencia venezolana. Claro, claro, La claro. experiencia venezolana está dando resultados muy negativos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social. Nada más el hecho de preguntarse por qué 7 millones de venezolanos se han ido del país, Mm. desde el punto de vista social, ya es material para una colección de libros de 14 volúmenes. Preguntarnos por la situación económica y no dejemos de lado la situación política, la ausencia cada día más clara del pluralismo ideológico en el contexto del debate político y de la acción política en Venezuela. Sí, sí, eso se nota, eso que tú estás diciendo se nota en varias cosas. La primera, ese rol también de la derecha en el caso de Argentina, que de alguna manera está buscando, yo te diría que hasta acabar con la pobreza, efectivamente, el señor Milei, pero de hambre en todo caso, ¿no? Con lo cual es un A plan. palo, ¿Ah? a palo. A palo, exactamente, ¿no? Entonces, por eso te decía, el tema del estado de bienestar o el desarrollo de una sociedad, pues no es algo, no es propiedad de ningún gobierno en particular, de ningún líder, sino que es un estado natural, pues. El Estado está encargado de eso y responsable. Ahora, eh, tú nos has hecho un panorama sobre la visión que se está teniendo de Venezuela en el resto de América Latina, pero ahí vemos gobiernos como el de México que no sabe cómo asumir una posición frente a lo que está sucediendo en Venezuela sin que se vaya a comprometer y sin que tampoco vaya a crearle problemas políticos
con Venezuela, en el mismo caso de Brasil y de Colombia, que son posiciones también bastante, como te digo yo, incomprensibles para el ciudadano de pie e incomprensibles para todo el mundo, porque efectivamente el que a estas alturas esté diciendo que en Venezuela no ha habido una destrucción del Estado, donde las instituciones realmente no valen y que todo se maneja desde Miraflores, donde se ha destruido las dos cosas más importantes que tiene un país, que es la justicia y la educación. De ahí en adelante no, es decir, ni hablar del resto. Alguien me preguntaba ayer si la oposición asume el gobierno de Venezuela, ¿qué va a hacer? Cerrar la persiana y decir, bueno, se abrirá cuando hayamos arreglado las cosas. Entonces le decía, bueno, PDVSA no se puede cerrar porque PDVSA es el pan nuestro de cada día. La Cancillería no se puede cerrar. El Ministerio de Finanzas no se puede cerrar. Pero tampoco se puede cerrar el Banco Central de Venezuela, que es el que rige la política monetaria del país. Entonces, que de hecho no ha habido una política monetaria coherente desde que asumió desde Chávez hasta nuestros días. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo lo veo con preocupación por dos razones. Primero, que las transiciones no son fáciles. Las transiciones necesitan o suponen básicamente tres cosas. Un consenso sobre lo que se está dejando atrás, un consenso sobre lo que está pasando en el momento de la transición y un consenso sobre el futuro del país. Las transiciones, como todos sabemos, se han dado en varias oportunidades en varios países, pero el costo es muy grande. Es decir, primero que no es de la noche a la mañana. Segundo, que hay que combinar la coyuntura con una visión estratégica. Y tercero, hay que tener apoyo popular. Las transiciones, por ejemplo, en la Europa del Este y la caída de la Unión Soviética fueron muy traumáticas, sobre todo en la Unión Soviética. Y también hemos visto transiciones en América Latina de los ejercicios militares hacia la democracia, también muy traumáticas. Por eso es que Chile tiene tanta reserva sobre la situación venezolana, porque ellos vivieron una experiencia muy trágica, que fue la experiencia de la caída de Salvador Allende del poder y de la llegada de Pinochet y los militares a la moneda de esa manera tan violenta. Tú debes recordar cómo se tomó la moneda en el Sí, año sí, sí, 73 absolutamente. y cómo eso pegó nosotros que éramos en ese momento jóvenes. Bueno, somos jóvenes aún, pero éramos muy jóvenes en ese momento. Cómo nos pegó, porque claro, uno había tenido la confianza que era posible que un gobierno de izquierda pudiera llegar al poder por la vía electoral. Y todas las circunstancias que se dieron lugar en el año 73, de cierta manera, impregnaron a la izquierda en América Latina, sobre todo los propios chilenos que se dieron cuenta que una visión radical, una estructura radical y una política radical iba a encontrar muchos escollos para su desarrollo en el contexto de un país. Entonces, ellos tienen esa experiencia y tienen esa cautela sobre la situación venezolana. Y eso lo veo también en el caso de Brasil. Yo decía en estos días que era injusto con Lula decir que él está interesado en una solución en Venezuela porque no quiere que haya más migrantes. Yo creo que eso es una falta de respeto hacia Lula. Porque Lula lo que no quiere es una experiencia no democrática en Venezuela. Sí, no, Ese eso es está el primer claro. punto. Ese es el planteamiento de fondo en todo caso. Ese planteamiento de fondo. Entonces, eh, hay una especie de ritornelo, hay una especie de regreso a la cuestión ideológica que a mí me encanta, a mí me parece buenísimo que haya una discusión profunda sobre cuáles son los alcances de los gobiernos de izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI? ¿Qué significa ser progresista o moderado en el siglo XXI? ¿Qué significa combatir
a los sectores más de ultraderecha que se están desarrollando en América Latina y no olvidemos que tienen una vigencia en Europa. Por ejemplo, en Alemania, en este momento hay una discusión profunda sobre si la socialdemocracia y el socialcristianismo que han gobernado desde la constitución de la República Federal Alemana están siendo amenazados electoralmente por la Alternativa para Alemania, que es un partido antidemocrático. Entonces, esa discusión es en todo el mundo. En América Latina es mucho más, podríamos decir, mucho más evidente, porque tenemos modelos políticos andando. Es decir, uno se pregunta qué de izquierda es Chile, uno se pregunta qué de izquierda es el gobierno de Venezuela, uno se pregunta qué de izquierda es el gobierno de Argentina. Entonces, lo digo en el sentido retórico. Hay diferentes posiciones, pero todas ellas tienen un común denominador, que es el planteamiento ideológico. Por supuesto que en el caso venezolano hay una izquierda que se negó a apoyar a Chávez, encabezada por Teodoro Pekov, Mm. que fue uno de los grandes líderes de izquierda, Pompeyo Márquez, Américo Martín, etcétera, que teniendo un bagaje de izquierda y siendo hombres y mujeres que desarrollaron su vida política dentro del partido de izquierda, dijeron que no. Esa famosa frase de Teodoro en la convención de su partido cuando deciden apoyar electoralmente a Chávez, que dice, los veo en la bajadita, Sí. y le renunció al MAS, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si este gobierno es de izquierda. Es lo primero que tenemos que Eso es, preguntarnos. a eso iba precisamente. Es que no es este gobierno. Chávez no fue de izquierda nunca. Y ahí los más importantes intelectuales de izquierda, los más importantes estudiosos de la izquierda, de, no aseguran eso, que era simplemente un militar autoritario el que llegó al poder amparado por una dictadura como fue la de Fidel Castro, o sigue siendo todavía una dictadura. Y yo creo que hubo un engaño, un disimulo, Mm. de darle etiqueta de izquierda a esta experiencia, que con el tiempo nos hemos dado cuenta que no tiene los elementos básicos de ser de izquierda. Porque repito, la pregunta es, ¿qué es ser de izquierda en el siglo XXI en América Sí. Latina? Esa pregunta te la hago, te la tomo, me la tomo como que te la estuviera haciendo. ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI? Es decir, en el siglo XXI estamos en estos momentos en plena cuarta revolución industrial, que es algo que está cambiando aceleradamente el mundo, en donde la educación ha cambiado, en donde la forma de trabajar ha cambiado, la forma de vida del ciudadano del mundo ha cambiado, incluso del latinoamericano ha ido cambiando, tiene otras percepciones del mundo. Pero sí sería importante que tú nos dijeras qué significa ser de izquierda, y no solamente de izquierda, de derecha en el siglo XXI con sociedades tan desgastadas como las sociedades latinoamericanas. Pero antes de que me respondas, vamos a la pausa y ya regresamos. De regreso en Diálogo Internacional, estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la izquierda latinoamericana y el caso Venezuela. Carlos, antes de irnos, te dejé unas inquietudes y me disculpas, te tomé una pregunta bien interesante, eh, no solamente para mí, sino para la audiencia, porque la respuesta implica una visión distinta. Pues estamos, como te dije, en plena cuarta revolución tecnológica. El mundo está cambiando aceleradamente y eso lamentablemente nos agarra a nosotros en una situación bastante difícil, en bastante desventaja, que nos tomará, según un, uno de esos analistas políticos venezolanos, de los más interesantes, decía ayer que nos tomará al menos 40 años llevar a Venezuela a como estaba antes de la llegada de Chávez. Bueno, mira, primero voy a discrepar de ese análisis, porque nosotros tenemos un recurso importantísimo que acelera el desarrollo, que es el petróleo.
Entonces, para reconstituir a Venezuela es de mayor velocidad si se emplea adecuadamente un programa que otros países. Pues tenemos el privilegio de tener una industria y un producto tan importante como es el petróleo. Pero bueno, no, eso no, si nosotros vamos a discutir sobre el desarrollo, nos vamos a ir de la Claro, tendencia general del programa, ¿no? Yo creo que el problema básicamente aquí es el siguiente. A pesar de la autocalificación del gobierno como gobierno de izquierda, a pesar de sus vicisitudes antidemocráticas, aquí ha habido una oposición que desde 1998 ha definido su situación de no colaboración con el régimen. Ha habido sectores de izquierda que han colaborado con el régimen. Puede ser que algunos en el futuro cercano colaboren con el régimen, pero hay un sector importantísimo, mayoritario, que hoy quiere cobrar su resultado electoral, que siempre se negó a colaborar con el gobierno y siempre, nunca se engañó de que este era un gobierno progresista, que era un gobierno popular, que era un gobierno de izquierda, que era un gobierno de integrador, que era un gobierno nacional, que era un gobierno democrático, etcétera. Siempre hubo una fuerza crítica, tanto de carácter intelectual como de carácter político. Recordemos, por ejemplo, las grandes jornadas del año 2001, del año 2002, del año 2003, del año 2014, del año 2017, del año 2019 y esta jornada tan importante como es haber ganado las elecciones desde el punto de vista institucional. Entonces, la oposición venezolana, cosa curiosa, no se ha tildado de ser de izquierda. Ha habido sectores, han habido sectores de izquierda que se han negado a colaborar con el régimen de Chávez, que se fueron del gobierno de Chávez y del régimen, desilusionados, pero también hay un sector importante que siempre estuvo contrario, como yo dije anteriormente en el caso emblemático de Teodoro Pekov. Entonces, no estamos descubriendo el agua tibia cuando vemos las acciones del gobierno actual, porque esas acciones del gobierno actual ya estaban floreciendo en el primer momento, con el carácter caudillista de la experiencia chavista. Y entonces, y una visión suma cero de la política, es decir, ver al resto de la política como enemigos. Y fíjate tú, a pesar de que reinaron y controlaron la vida social, la vida política, la vida económica, desde el punto de vista electoral, no pudieron evitar que el venezolano mayoritario sufragara en contra de ellos en este resultado que ha sido, a mi modo de ver, maltratado por las instituciones del Estado. Pero ahí están las pruebas fehacientes de quién ganó las elecciones presidenciales apenas hace un mes. Y eso, a mi modo de ver, ha unido a gente de izquierda, a gente de derecha, a gente democrática, a gente de centro, etcétera, en una cosmovisión nacional que ha sido bien interpretada por tanto María Corina Machado como el propio nuestro amigo Emilio González Urrutia. Entonces, y eso es lo que ha sacudido el mundo de la izquierda en América Latina, porque ha habido diferencias muy claras de partidos de izquierda, de partidos progresistas, de partidos populistas en relación al tema de Venezuela. Ha habido, por supuesto, una mayoría en contra de lo que se ha hecho desde las alturas del poder, pero también hay otros sectores que han ofrecido apoyo, aunque sea minoritario. El caso cubano, el caso de Nicaragua. Ahora, con todo respeto, ¿qué nos va a enseñar Daniel Ortega de vida democrática? ¿O qué nos va a enseñar Cuba de vida democrática? claro, 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 claro. Y no vemos el desarrollo porque su economía está dando muy malos resultados desde todo punto de vista. Sí. Sí, sí, lo cual hace más complicada esa discusión que hay en América Latina. Fíjate que en el caso de Chile sobresale por Chile, en Chile después de la dictadura han pasado varios gobiernos socialistas y han continuado un mismo camino, lo cual te dice, bueno,
la izquierda no aborrece, lo cual es lógico, necesariamente la propiedad privada, pero también ha demostrado que la derecha tampoco quiere, en el caso de Chile, erradicar completamente la acción del Estado. Y eso es algo que se puede reproducir. El concepto de izquierda en América Latina está evolucionando como está evolucionando en Europa el caso de la derecha. Fíjate, el caso de Holanda, que asumió el gobierno, una Países Bajos. ultraderecha, en los Países Bajos, exactamente, un gobierno de ultraderecha, y sin embargo la vida del holandés no ha cambiado. Y fíjate que el caso de Chile, que es el que conozco más, hay varias personas del campo de la ciencia política que han estado en el gobierno desde la llegada de Ricardo Lagos y Patricio Aylwin, etcétera, hasta hoy con el presidente Boric. Entre ellos, por ejemplo, el canciller actual, Von Claveren, que son personas que vienen del campo académico, que siempre tuvieron una visión de izquierda, pero de una izquierda moderada, de una izquierda sensata, y reivindican ser de izquierda, como en el caso de José Miguel Insulza, que fue secretario general de la OEA, Sí. o el caso de Heraldo Muñoz, que son tres chilenos de gran capacidad intelectual que les tocó ser canciller en un momento dado. Entonces, no, la gente que es de izquierda no se ha dejado apropiar el tema por los sectores radicales. Es decir, que ser de izquierda en América Latina es ni estar en la derecha ni estar en la izquierda radical. Y eso no es nuevo. Recordemos, por ejemplo, en la experiencia cubana, cómo la experiencia cubana trajo el debate en América Latina y en Venezuela ni se habla sobre qué era ser de izquierda en ese momento, apoyar la lucha armada o apoyar la vía pacífica del poder. Ese era el elemento fundamental. Sí, ese era el Tal es dilema. así, tal es así que la mayoría del Partido Comunista de Venezuela en 1961 votó por la vía insurreccional, que después fue corregida en el año 66. Bueno, un proceso que comenzó en el año 66, de retirarse de la lucha armada y luego con el concepto de paz democrática buscar la legalización del PCB, que se hizo finalmente en el año 69. Ya en el año 68 compitió en las elecciones presidenciales y de Congreso el UPA, Unión para Avanzar, Uh -huh. que fue una especie de carátula de los comunistas legales para poder participar en las elecciones del 68. Pero siempre en Venezuela hubo sectores de izquierda moderada, inclusive dentro de Acción Democrática y dentro de el MEP y dentro del COPEI, también hubo sectores moderados, pero que tenían una visión de izquierda. Ahora, hay la otra izquierda, por eso es que Pekov hizo un libro muy interesante, escribió un libro muy importante que se llama Un proceso a la izquierda, porque ahí trata de demostrar que hay otra izquierda, lo que nosotros llamamos en la universidad en los tiempos de la década de los 70, los ultras. Y esos ultras, los de la Liga Socialista, los del Partido Revolucionario Venezolano, fueron los que básicamente se integraron en la estructura política del MRR 200 y luego llamado PCV. Sí. Dime una cosa, Carlos. La salida. Es decir, realmente yo a estas alturas no sé qué va a pasar en Venezuela, pero la salida del gobierno de Maduro y de toda esa banda de delincuentes que están con él implica el quiebre de toda la izquierda en Latinoamérica. Ese va a ser el precio que hay que pagar. Por supuesto que no. Así como en la experiencia de América Latina han regresado a partir de gobiernos democráticos y han quebrado gobiernos militares, etcétera. En la experiencia nuestra a futuro
cuando sea prudente, necesario e importante desarrollar una vía política diferente, ten la seguridad que va a haber recursos humanos suficientes y apoyo internacional suficiente. Fíjate tú, en esta experiencia que la habíamos comparado con el año 2002, el 2014, 2017, 2019, aquí hay una mayor claridad sobre la experiencia chavista, una mayor claridad. No voy a adjetivizarla, pero la gente que nos está oyendo entiende lo que estoy diciendo. Hay una mayor comprensión de esta situación, de qué ha pasado en los últimos 25 años, cuál es el récord en materia de violación de los derechos humanos, cuál es el récord en materia económica, cuál es el reto en materia social, etcétera. Hay suficientes elementos para evaluar negativamente esta experiencia. Ahora, ¿cómo va a salir esta experiencia? Hay que insistir en la vía electoral. Yo sé que no cae muy bien que yo diga que hay que insistir en la vía electoral cuando hemos visto todo lo que hemos visto en las últimas semanas, pero creo que hay que insistir en la vía electoral. Claro, hay propuestas que a mi modo de ver son un poquito este, flojas, como por ejemplo la del respetado presidente de Colombia, Gustavo Petro, de repetir las elecciones. Creo que no es fácil plantear eso. O el caso de Lula de alargar un proceso de gobierno interino. Es decir, hay varias posiciones y está la posición del gobierno de simplemente seguir. Está la posición de la oposición, la posición de la oposición comandada por María Corina Machado, de insistir en la victoria de Edmundo González como presidente electo. Ahora, como tú bien dices, es casi irresponsable plantearse un definitivo escenario en lo que pueda pasar en Venezuela en los próximos meses. Sí, sí, definitivamente es así. No es, te digo yo, no sería serio lanzarse con alguna predicción porque realmente no se sabe cómo va a culminar esto que está sucediendo en Venezuela. Yo soy de los que opina de que todo esto forma parte de un escenario que fue concebido por el gobierno y quizás los cubanos hicieron un escenario, trabajaron sobre el escenario y el escenario se les dio. Y soy de los que opina además que ese cambio de la fecha de las elecciones eh, le dieron esos 6 meses para poder manejar todo lo que iba a suceder, que está sucediendo en Venezuela. Ahora, ¿podrían los movimientos de izquierda latinoamericanos tener una influencia importante, tener una posición importante que permita eh, que Maduro y su gente logren entregar el poder? ¿Está la izquierda latinoamericana eh, en consonancia con la democracia? Salvo Boris, por ejemplo. Pero el resto vemos, por ejemplo, Bolivia, vemos Nicaragua, vemos... Nicaragua ayer rompió relaciones con Brasil, por ejemplo, por la posición que mantiene sobre Venezuela. Mira, la situación está difícil porque si en algo podemos nosotros decir que hay una situación irregular en el campo de la izquierda es en este momento, en América Latina. Es decir, hay un debate profundo, pero no creo que haya suficiente poder, fuerza, para que ellos puedan cambiar las posiciones defensivas que tiene el gobierno del presidente Maduro. Quienes pueden en un momento dado tener una posición mucho más efectiva desde el punto de vista de la presión, desde el punto de vista de la comprensión de la situación, no me lo vas a creer, pero es Rusia y China, y Estados Unidos. Estados Unidos, a mi modo de ver, no ha logrado definirse frente a la situación actual.
Es decir, no carece de una visión estructural de lo que está pasando. Claro, ellos están metidos en su tema electoral, etcétera, pero no han tenido, a mi modo de ver, una respuesta tan certera, tan definida como algunos gobiernos de América Latina sobre el caso venezolano. Entonces son las grandes potencias las que tienen que pensar qué es lo que se está jugando en América Latina. Sí, Yo, por ejemplo, oigo mucho eso del tema cubano. ¿Tú crees honestamente, con la condición actual que tiene Cuba, que tenga recursos suficientes para influir y definir la situación venezolana? Yo lo dudo. Lo dudo porque la situación en Cuba interna en este momento es muy difícil y ellos tienen otros miramientos y saben muy bien que los recursos que tuvieron en épocas doradas ya no los tienen y están en una situación extrema, extrema, de extrema así, vivencial, que ya no es el problema de que no hay recursos, que la luz se va, no es que la luz se va y se va, o sea, no hay alimentos, no hay alimentos, no hay dólares, no hay dólares. Es una situación terrible. Inclusive el gobierno la semana pasada tomó la decisión de cerrar varios negocios emprendedores que habían hecho un experimento con la venta, la compra y venta libre de bienes inmuebles, de negocios pequeños, etcétera, y han revertido 2000 y pico de experiencias emprendedores, acusándolos de ocultar las ganancias y no pagar impuestos. Pero todo el mundo sabe que es que no ha dado resultados, que lo que ha llevado es la existencia de un mercado negro brutal sí, en Cuba. Entonces, Cuba no tiene ahorita, a mi modo de ver, ni parte ni arte, Nicaragua menos. sí, Son los grandes países de América Latina, México, Brasil, Argentina, Chile, y en el mundo Rusia, China, Estados Unidos, Turquía, etcétera. Son los países que de una manera u otra pueden evitar una situación peor de violencia en Venezuela. sí. Sin embargo, el costo para Cuba y para Nicaragua de perder un socio como Venezuela es muy grande, es muy, muy doloroso, muy peligroso además para la sobrevivencia de esos dos regímenes. Pero sin embargo, estamos en una situación mundial bastante complicada. Por un lado, Estados Unidos está enfrascado en una campaña electoral. El próximo presidente va a ser electo recién, dentro de pocos meses, en noviembre. Correcto. Y eso les consume mucha energía, sobre todo por uno de los candidatos o de los aspirantes a ser presidente, que es la repetición del señor Donald Trump. Y por el otro, el gobierno demócrata trata eh, de, de, de que ese Bombear. globo, exactamente, de que ese globo de Kamala Harris suba lo más alto que pueda, lo cual es complicado y a nivel mucho más allá de esa frontera, el ambiente es un ambiente de guerra, no solamente de la guerra tradicional que nosotros conocemos, sino también hay una guerra comercial bastante complicada, bastante grave. Entonces el escenario no es el mejor para que estas potencias pudieran influir en un cambio en el país. Pero fíjate, yo veo una cosa y me baso en un ejemplo que es el de ejemplo de Gambia, que tú lo debes conocer. Hace algunos años hubo una elección en donde se postuló el presidente en ejercicio, que ya llevaba casi 30 años en el poder, un dictador, pero como dicen los mexicanos, de 7 suelas, un criminal y un político que estaba exiliado en Senegal. Eh, desde allá hizo la campaña y ganó la elección y ya me dijo, yo no entrego el poder. Y se acabó. Y fíjate tú que la Unión Africana le dijo, mire, eso no es así. Usted perdió por la derecha, dentro de un esquema de libertades. Las elecciones la perdió
y usted debe entregar el poder. Si no es así, en 24 horas la Unión Africana va a invadir militarmente Gambia. Ya las tropas están tomando el control de las fronteras, efectivamente, sí las tomaron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en América Latina? Ese es un ejemplo que yo te diría que es a seguir. Este señor Jammeh enseguida dijo, entrego, y entregó. Claro, es uno de los señores que está siendo perseguido hoy día por la Corte Penal Internacional, que ya tiene El caso, ya tiene el caso, no, y condenado. Pero bueno, tú sabes que la Corte Penal no tiene policía con que ir a arrestar a nadie, ¿no? Se basa en las policías internacionales y no tienen acceso ahí. Entonces, eh, ¿por qué la reacción no ha sido de toda América Latina en favor de la democracia? No en favor de más nada, ni en contra de la izquierda ni en contra de la derecha, sino simplemente en favor de la democracia. ¿Qué ha pasado? El caso de México es algo insólito. El caso de Bolivia, por ejemplo, eh, quien está gobernando es otro totalmente distinto a Evo Morales. Eh, y el único país que ha tenido los pantalones ha sido, no país, el único presidente ha sido Boris. bueno, presidente de la izquierda, porque ha habido Además, otros presidente de presidentes, la izquierda, exactamente. porque el presidente de Uruguay ha tenido Ha tenido acá, ese. Y desde hace tiempo, además. eh, bueno, mira, no hay tiempo para decirlo, pero la situación africana es muy distinta a la de América Latina, y hay otros contextos. Siempre debemos pensar, aconsejo que pensemos en que en esta oportunidad de crisis política en Venezuela hay una mayoría en América Latina y el Caribe, no olvidemos, que está a favor del cambio político. Eso es lo más importante que se ha logrado, una mayoría. Sí. No, no, absolutamente. También me ha impactado que los organismos internacionales no hayan tenido la suficiente fuerza, no hayan tenido sus llamados y sus prédicas, no han tenido la fuerza y no ha tenido el impacto que debieron haber tenido. Bueno, eso es otra harina de otro costal. Es decir, no olvidemos que desde el punto de vista de la política internacional, estos organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OEA, en el caso de América Latina, como la Unión Africana, etc., no tienen el mismo poder, el mismo impacto de hace 20, 40 años. Hoy por hoy la política está tan disgregada, está tan difícil, está tan opuesta y tan contradictoria que los gobiernos están por encima de los esquemas multilaterales. Y volvemos al tema histórico que es el siguiente, que si los organismos multilaterales pueden tener parte del poder estatal para ejercitar realmente sus demandas y no se queden en el tintero. Sí. Oye, Carlos, como siempre, esto ha sido una muy grata conversación llena de información y te agradezco mucho que me hayas aceptado la invitación y bueno, seguiremos conversando, te invitaré de nuevo más adelante para que conversemos sobre otros temas de la realidad internacional. Con gusto. Un fuerte abrazo, Carlos, y muchas gracias a la audiencia y nos vemos el próximo martes.